Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro explicado en este episodio se llama Mientras hablamos, cómo expresar su punto y lograr que se mantenga. Es una herramienta del habla que nos enseña la mentalidad y las técnicas necesarias para la comunicación y el habla eficiente. El autor es Peter Mears, profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, conocido como experto en comunicación, que ha abierto un curso de este tipo en la Universidad de Stanford para enseñar a otros cómo mejorar sus habilidades comunicativas. Debido a sus buenas conferencias y buen contenido, este curso tiene el mayor número de solicitantes en esta escuela. También tiene una carrera como consultor de comunicación, especializándose en la formación del discurso para políticos y ejecutivos de empresas, y se puede decir que es un gran experto en este campo. Entonces, ¿por qué necesitamos poder hablar? ¿Qué habilidades puedes aprender para dar un discurso eficaz? ¿A qué debes prestar atención al dar un discurso? Después de escuchar este programa, espero que pueda ayudar a la comunicación, el habla y el juicio de todos. Todos sabemos que la comunicación se puede dividir a grandes rasgos en dos tipos. Uno es el chat sin ningún propósito. Por ejemplo, si estás enamorado de tu pareja, o si tú y tus amigos están diciendo tonterías en la mesa, todos no tienen ningún propósito. Propósito. Solo para matar el tiempo y divertirse. El otro tipo es la persuasión decidida, como hablar en público y negociar, que entran en esta categoría, es decir, desea ejercer cierta influencia en la persona con la que está hablando, para que pueda cambiar de opinión después de escuchar sus palabras. Este libro tiene como objetivo enseñarnos este último método de comunicación, cómo persuadir a los demás e iniciar una comunicación eficaz. Entonces, ¿por qué empezar con el discurso? Porque el habla es la comunicación con propósito más difícil, sin excepción. Alguien hizo una encuesta para estudiar las 10 cosas que la gente tiene más miedo de hacer en público y el resultado es que la número 1 es hablar en público. Entonces, ¿por qué todos tenemos tanto miedo de hablar en público? Porque este miedo en realidad está escrito en los genes. Puedes imaginar que en la antigüedad estabas solo en el bosque y de repente cientos de ojos brillantes te miraban fijamente. ¿Cómo te sentiste? Tu primera reacción debe ser que si no huyes, inmediatamente te convertirás en comida para otros animales. Lo que es aún más aterrador es que estos ojos todavía te siguen, no te dan placer, pero te mantienen en un estado de ser observado. Es extraño que no tengas miedo en este momento. Lo mismo se aplica al dar un discurso. Cientos de miles de ojos en la audiencia te miran todo el tiempo. Sabes que tan pronto como hagas el ridículo, inmediatamente te convertirás en una broma de la que otros hablarán después de la cena. Es lo mismo que la sensación de estar rodeado por un grupo de animales en el bosque. Entonces es normal tener miedo de hablar y es igual para todos. Aquellos expertos en oratoria que han subido al podio cientos de veces también estarán nerviosos antes de cada podio, pero el grado de nerviosismo es diferente. Las personas que pueden relajarse por completo, según las décadas de experiencia en investigación del autor, definitivamente casi ninguno. Dado que hablar en público es tan difícil, siempre que podamos aprender esta habilidad, se podrán lograr fácilmente otras comunicaciones y negociaciones uno a uno, porque sus métodos y habilidades son los mismos. ¿Qué pasa con el discurso? Por supuesto, lo mismo es cierto. De lo contrario, ¿crees que esos maestros oradores siempre dependen de la suerte? De hecho, dar un discurso es lo mismo que hacer una película. Detrás de la historia aparentemente deslumbrante, en realidad está tallada en el mismo molde. Este es el método de formato. El formateo suena un poco rígido, pero en realidad no es exclusivo de la creatividad. El formateo más poderoso es el que surge después de abstraer al extremo la estructura y los elementos de una cosa. Lo mismo ocurre con los discursos. Si quieres persuadir a otros a aceptar tu punto de vista, lo que digas debe tener una estructura marco. Con esta estructura, no importa la situación que encuentres, solo necesitas cambiar el contenido y el conjunto. El efecto persuasivo será una garantía básica. Para completar un discurso eficaz, el autor nos resume 3 elementos, a saber, el contenido, el estilo y el estado del discurso. Estas 3 partes están en una relación progresiva. Si dominas bien el primer punto, tu nivel de habla pasará y los demás no pensarán que eres un novato que no puede hablar. Si dominas el segundo punto, te convertirás en un experto, comenzarás a poder contagiar a otros y hacer que otros realicen ciertas acciones. Si dominas el tercer punto, ya eres un maestro en hablar en público. Veamos qué significan estas 3 partes por separado. Primera parte. Contenido. Esta es la parte más importante. No nos importan otros detalles. Siempre que lo que digas sea lo suficientemente subversivo y sea un buen contenido que amplíe los límites del conocimiento de las personas, sin importar cuáles sean tus defectos, los demás pueden tolerarlo. Tomemos como ejemplo a Hawking. Si ves que no tiene ningún movimiento corporal, pero aún usa una voz de robot para hablar por él, los demás seguirán escuchando con atención. Por supuesto, este requisito es demasiado alto. Es imposible para nosotros, la gente común, tener un contenido de tan alta calidad, por lo que debemos diseñar nuestro propio contenido. Un buen contenido persuasivo consta de 4 partes. La primera es un propósito claro. Dado que queremos ejercer cierta influencia sobre los demás, por supuesto debemos hablar con un propósito.
Después de que mucha gente dice un párrafo largo en el escenario, el público no tiene idea de lo que vas a hacer. Esto es muy fatal. Dado que es un propósito, debe ser simple y claro, y puede expresarse claramente en una oración. Después de escuchar su discurso, otros pueden cambiar en esta dirección, ya sea inspirarse, tomar una determinada decisión o actuar directamente, algún tipo de acción. En resumen, es decirle claramente al público lo que quieres que haga. Si lo hace o no es asunto suyo. Es asunto tuyo si lo dices o no. Este es un punto que muchas personas tienden a pasar por alto, y también es el punto más importante. Piensa primero en ti mismo, piensa claramente en los resultados que quieres lograr y luego comienza a comunicarte. Después de encontrar su propósito, lo siguiente que debe hacer es lograrlo. ¿Qué 3 cosas necesita saber la otra parte? Esta es la parte principal de su discurso y el proceso de su argumento y presentación. Un detalle que es necesario enfatizar aquí es que se trata de 3 cosas, no 4, sino 3 cosas. Si sientes que tienes 20 moralejas que decirle a tu audiencia, entonces no lo has pensado con claridad. Necesitas ir a casa y condensarlo en 3 cosas antes de hablar de ello. Decir 3 cosas es lo más fácil de aceptar para la audiencia, y también es una especie de respeto por tu audiencia, demuestra que te has preparado cuidadosamente y no estás haciendo perder el tiempo a la audiencia con palabras largas. De hecho, si dices más de 3 cosas, los demás no podrán recordarlas en absoluto. Las cosas que quieres decir se han enumerado 1, 2 y 3. A continuación, debes pensar en una pregunta, que es cómo se sentirá la audiencia después de que termines de decir este párrafo. De hecho, no importa lo que digas, el público se irá a casa y tomará una siesta, básicamente lo olvidarás después, pero los sentimientos y emociones que le transmitiste siempre pueden dejar una impresión en él. Mire a Steve Jobs, dijo esto antes de morir. Cuando estaba acostado en la cama del hospital, dijo que había olvidado la mayoría de las cosas en su vida, y lo que podía recordar cuando estaba muriendo era el toque que le quedó. En su vida anterior puede ser algo trivial, pero esta cosita se puede recordar toda la vida. De hecho, una de las funciones de las emociones es profundizar los recuerdos de las personas. Entonces tenemos que pensar claramente antes de la conversación, ¿cómo se sentirá la audiencia después de escuchar lo que dijiste? ¿Es una crisis, una alegría, un estímulo o la parte más suave de su corazón, conmovido y resonado? Esto es lo que es necesario pensar con claridad de antemano. Después de pensar claramente en los pasos anteriores, debemos considerar cuidadosamente otra pregunta, ¿por qué su audiencia debería escucharlo? ¿Cómo se relaciona lo que dices con tu audiencia? Tienes que darle a tu audiencia una razón, de lo contrario, ¿por qué no se irían a casa a dormir y harían todo el camino para sentarse en este incómodo taburete y escuchar tu largo discurso? Debe darle importancia a su discurso, dejar que los demás sepan lo que este discurso les traerá y cuáles serán las consecuencias si no escuchan, es decir, encontrar la relevancia entre usted y la audiencia. Porque nadie quiere escuchar algo que no tiene nada que ver con ellos. Alguien te va a contar durante 40 minutos cómo vive una familia en un pequeño pueblo del sur de África. ¿Estás dispuesto a escuchar? Así que es tu trabajo encontrar relevancia, no el trabajo de tu audiencia. Una vez que haya pensado claramente en las cuestiones anteriores, sus preparativos estarán completos. De hecho, este método no se limita a los discursos, también puedes utilizarlo para delinear y organizar ideas al comunicarte. Después de hacer un esquema, comenzamos a organizar el lenguaje. Un discurso en realidad se compone de 3 partes, el inicio, la mitad y el final. Sin embargo, el autor usó otras 3 palabras, llamadas rampa, puntos de descubrimiento y postre. De hecho, usar estas 3 palabras es realmente más preciso. Veamos primero el primero, montar una rampa, también llamado conducir bajo y caminar alto. Esto significa que no empiezas demasiado alto, empiezas con las cosas pequeñas que te rodean y encuentras un detalle como punto de partida. Resumiendo más adelante, solo cuando te hayas sublimado, este tipo de sentimiento general es el mejor, de lo contrario, es muy probable que tengas demasiada energía al principio y te quedes sin energía más tarde. Si nos fijamos en los discursos de Obama, al principio siempre hablará de su hija, o de lo que acaba de ver u observar, lo que hace que la gente se sienta muy íntima cuando lo escuchan, al final será elevado al nivel del país y el nivel nacional. Otro punto es que es mejor comenzar directamente con las primeras oraciones, también llamada la regla de los 7 segundos, lo que significa que si todavía dices tonterías en 7 segundos y no has comenzado a hablar sobre tu contenido, todos lo harán inmediatamente. Sigue adelante, atención. Así que después de subir al escenario, haz una pausa de unos segundos y empieza a hablar inmediatamente. Ya sea que estés contando una historia o expresando tus sentimientos, empieza inmediatamente. No pierdas el tiempo hablando de clichés. Crees que estás respetando al público al decir estos clichés, pero en realidad es la mayor falta de respeto. Debes presentar la esencia de todo el discurso al principio para capturar a la audiencia y atraer su atención. No lo ocultes. La audiencia está ansiosa por abandonar este lugar infernal e irse a casa. El secreto es nunca decir yo. Al público en realidad no le importa qué tipo de persona eres, solo se preocupan por ellos mismos, por lo que deberían comenzar contigo o contigo.
En principio, si utilizas la palabra yo, deberías utilizar la palabra tú 10 veces. Este es un pequeño truco para que el público se sienta valorado. Otra cosa a tener en cuenta es que debes dejar claro la importancia de tu discurso al principio, que es la relevancia que mencionamos anteriormente. ¿Por qué la audiencia debería escucharte? Tienes que darles a todos una razón, y esto debe mostrarse al principio. Ya pensaste claramente en esta conexión cuando hiciste el esquema, así que úsala ahora. Entonces, el punto principal del primer párrafo es captar a la audiencia, atraer la atención y centrar la atención de todos en usted. La rampa ahora está establecida. La parte central del segundo párrafo, también llamada encontrar los puntos clave, son en realidad 1, 2 o 3 elementos enumerados en su esquema, y expréselos claramente. ¿Por qué se llama encontrar puntos clave? Porque tienes que recordar que no estás tratando de razonar con la audiencia, no puedes pedirle que esté de acuerdo con tu punto de vista. Solo puedes exponer tu propio punto de vista. Lo que dices es como agua que se derrama. No tienes idea de dónde fluirá y no tienes control sobre ello. Un propósito importante al expresar su punto de vista es inspirar a otros. Esto es asunto de otra persona. Es muy probable que usted esté hablando de ello. Después de escuchar su punto de vista, la audiencia pensará en una de sus propias cosas y el resultado será algún tipo de inspiración. Este es en realidad el encanto del discurso, dejar que otros descubran los puntos clave por sí mismos. Por supuesto, la premisa es que tienes que enumerar claramente tus opiniones una por una. Lo mejor es agregar un poco de humor entre cada punto. Eso tendrá un mejor efecto y le dará al público un espacio para relajarse y pensar. También puede calentamiento, no demasiado serio. Así que diseña bien tus puntos principales. No se puede poner ningún esfuerzo en este punto, porque son el cuerpo principal de tu discurso. Si lo que dices es verdad o no tiene sentido depende de este párrafo para demostrarlo. El tercer punto se llama postre. Al igual que cuando recibes invitados en casa, sirves un plato de fruta antes de comer y una barbacoa durante la comida, no puedes simplemente echar a la gente después de comer la barbacoa, también hay que comer algunos postres y charlar un rato antes. Puedes ser considerado una persona. Un regalo perfecto, por lo que en el último párrafo debes elogiar a la audiencia, decir algo agradable y hacerles sentir que los entiendes, que estás del mismo lado que ellos y que estás siempre con ellos, para que pueda resonar. Por supuesto, no olvides resumir tu tema al final y repetir los puntos clave a todos para ayudar a la audiencia a entender lo que quieres decir. Esto también juega un papel de énfasis repetido y les ayuda a recordar tu punto. Lo último es sublimar tu discurso y subir a un nivel superior. Por ejemplo, si se habla de cuestiones de seguridad alimentaria, al final se puede extender al nivel de seguridad nacional. Por ejemplo, si se habla de cuestiones de educación, al final se puede extender al futuro de la nación. En definitiva, es toda una sublimación, no demasiada, basta con una frase, el broche de oro, y darle a tu discurso un final perfecto. La segunda parte. Si puede completar las 3 partes anteriores, se completará una estructura de contenido completa. Pase lo que pase, si sigue este marco, no se equivocará y será bastante convincente. En este momento, ya no eres un novato y ya no estás en el nivel de incoherencia, tu discurso está en un nivel aprobado, lo que debería ser suficiente para discursos corporativos generales y comunicación persuasiva 1 a 1. Pero si quieres obtener mejores resultados, necesitas profundizar en más detalles. ¿Cuál es el estilo de tu presentación? El estilo del habla se puede dividir en términos generales en voz, postura y expresión. Veamos primero el sonido. A muchas personas no les gusta el sonido de sus propias voces y se sienten inferiores porque sus voces no son buenas o su mandarín no es estándar. De hecho, no hay necesidad de hacerlo. No es fácil encontrar la propia singularidad en el era de Internet. Mientras hables con claridad, si otros pueden entender, habla con valentía. Incluso si tu discurso no es claro o tartamudeas, no importa, solo puedo decirte, felicidades, porque tienes el potencial de convertirte en un superorador. No lo creas. Muchos de los mejores oradores de la historia solían tartamudear. Lincoln, Franklin, Over y Jack Welch tartamudeaban, pero luego se corrigieron. Hablar es muy contagioso. En realidad, la razón es muy simple, debido a malas condiciones congénitas, trabajamos más y prestamos más atención. Después de un largo periodo de acumulación, finalmente desarrollamos una buena elocuencia. Entonces, la elocuencia es en realidad algo que se practica, no hay otro atajo. Si tenemos que hablar de técnicas, aquí me gustaría destacar un punto, que es respirar desde el propio vientre, también llamado respiración abdominal. Esto quiere decir que cuando inhalamos, nuestro vientre se abulta, en lugar de que nuestro pecho se abulte cuando exhalamos. Las personas que saben cantar utilizan este método para respirar, y lo mismo ocurre con el habla. De esta manera la respiración será más plena y el habla más penetrante, porque este método de respiración inhala más oxígeno. Si utilizamos habitualmente este método de respiración, también será muy beneficioso para nuestra salud. De hecho, podemos imaginar nuestra voz como un reproductor de música. Verás, el reproductor de música de tu teléfono móvil tiene varios botones, entre ellos ajustar el tamaño, ajustar la altura y ajustar la velocidad. De hecho,
Lo mismo ocurre con el habla. Estos 3 botones, siempre que los controles bien, tu voz estará llena de variedad y no sonará seca ni plana. En este momento, la emoción y el atractivo saldrán naturalmente y la audiencia podrá sentirse atraída continuamente. De hecho, es como conducir un coche. Si quieres que el amigo sentado a tu lado preste atención y deje de jugar con tu teléfono móvil, ¿qué debes hacer? Lo mejor que puede hacer es conducir rápido por un tiempo, conducir lentamente por un tiempo, luego de repente hacer un giro brusco y, ocasionalmente, frenar con fuerza. No te preocupes, tu amigo debe haberse abrochado el cinturón de seguridad y agarrado firmemente la manija de la puerta que está a su lado. ¿Está más nervioso que tú, lo crees? Cuando empieces a practicar, podrás encontrar algunas personas que son particularmente buenas hablando y seguirlas, ver cómo hablan habitualmente, prestar atención a su pronunciación y entonación, practicar solo un elemento a la vez y poco a poco los dominarás todos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que se debe utilizar el silencio en el momento adecuado y no hablar. En palabras del autor, el poder del silencio es tan poderoso como el de la bomba atómica. Porque cuando se trata de momentos críticos, tan pronto como permanezcas en silencio, la audiencia se dará cuenta inmediatamente de que el punto está llegando y miles de pensamientos aparecerán inmediatamente en sus mentes, esperando que digas. Habilidad. En definitiva, debemos aceptar plenamente nuestra propia voz, porque este es el regalo único que Dios nos ha dado. Protege tus propias características y nunca imites la voz de otras personas. Recuerda, tu voz debe ser mucho mejor que la tuya. Suena mucho mejor de imaginar. Echemos un vistazo a las poses y expresiones. La postura son los movimientos de tu cuerpo, porque el foco del escenario magnificará cada pequeño movimiento que hagas. Cuando normalmente estás nervioso, inconscientemente te tocas la nariz, te rascas la cabeza o sacudes las piernas. Estos pequeños movimientos serán vistos por el público. En la audiencia adentro. Por eso deberías practicar más a menudo frente al espejo y deshacerte de todos los movimientos innecesarios. De hecho, ya ves, no importa en qué campo estés, cuanto más experto seas, menos movimientos redundantes harás. Por ejemplo, en los deportes electrónicos, los jugadores profesionales hacen cientos de clics del mouse por minuto, pero ¿qué hacen los jugadores aficionados? Parece. Hacen clic con el mouse miles de veces por minuto, y cuanto más hacen clic, peor se vuelven porque la mayoría de las acciones son redundantes. ¿Quién es el peor novato jugando? No solo no podían controlar sus manos y hacían clic con el mouse al azar, sino que todo su cuerpo se movía y giraba, haciéndolos querer saltar de sus taburetes. Si usa un dispositivo para escanear sus cerebros en este momento, encontrará que solo unas pocas áreas de los maestros están iluminadas, mientras que todo el cerebro de los jugadores aficionados está iluminado. Lo mismo ocurre con los discursos. Cuando los gestos se convierten en un hábito, el hablante solo necesita centrarse en el contenido del discurso, por lo que su atención estará más concentrada y por supuesto hablará mejor. La expresión es otro factor importante. Cada uno de nosotros tenemos 43 músculos en la cara y solo utilizamos 3 como máximo. Si sueles tener cara de póker, será mejor que la muevas al dar un discurso, levantes las cejas tanto como puedas y rías un rato desde el fondo de tu corazón. Solo después de subir al escenario el público se sentirá que eres una persona positiva y optimista. El público querría escuchar a una persona que apenas está viva salir y compartir su experiencia y principios con los demás, ¿verdad? Tus ojos deben estar dirigidos hacia la audiencia, un miembro de la audiencia en un área a la vez. Después de decir un párrafo, salte a otra área y busque otro miembro de la audiencia para mirarlo y hablarle. Todos los miembros de la audiencia en esa área sentirán que los está mirando, para que todos sus públicos puedan ser atendidos. No muevas los ojos de un lado a otro, solo encuentra el punto de tu mirada, tan natural como hablar con un viejo amigo, el efecto será muy bueno. ¿Cómo podemos hacer esto? No hay otra manera. Simplemente ve a casa y practica frente al espejo. Cuanto más practiques, menos atención tendrás en tus movimientos y expresiones, y más atención tendrás en el contenido, y es menos probable que será olvidar palabras y escribir. Cuando eres completamente inconsciente de tus movimientos y expresiones, te has convertido en un maestro. La tercera parte. Finalmente echamos un vistazo al estado del discurso. El estatus es uno de los factores más difíciles y que más fácilmente pasan por alto los hablantes. En realidad, corresponde a las emociones mencionadas en nuestro resumen. En pocas palabras, en qué tipo de estado te encuentras y qué tipo de emociones tienes, el público puede sentirlo. Esta es una reacción de espejo, y el público lo proyectará desde ti. Propias emociones. Desde cierta perspectiva, es una parte aún más importante que el contenido de la voz. Verá, los artistas profesionales saben cómo ponerse de humor inmediatamente. Los actores pueden cambiar sus emociones a voluntad. No pueden esperar hasta estar de humor antes de comenzar a actuar. ¿Todos tienen que esperar a que él esté de humor? Sería extraño que el director no lo criticara. Los actores tienen que sumergirse realmente en sus emociones y no pueden fingir. El público puede ver las emociones que usted finge. Entonces, ¿cómo se llega a un buen estado de inmediato? Aprendemos de los actores. El estado se compone de 3 elementos, uno es el cuerpo, uno es la perspectiva y el otro es la creencia.
Parece que son conceptos relativamente imaginarios, vamos a explicarlos uno por uno. De hecho, las emociones de la gente común controlan sus cuerpos. Por ejemplo, si hoy no estoy contento, no iré a trabajar, si hoy estoy de mal humor, no haré ejercicio. ¿Cómo es un actor? Todos usan sus cuerpos para controlar sus emociones. Por ejemplo, si están de mal humor y particularmente descontentos, pero la computadora está a punto de encenderse, ¿qué deben hacer? También deben hacerse felices desde el fondo de su corazón, una acción que deben hacer es imitar cómo se ven cuando están felices, enderezar la espalda, levantar las manos en alto, parecer un ganador, luego sonreír mucho y dejarse llevar. Las personas a tu lado pueden parecer tontas, pero después de un tiempo te sentirás realmente feliz. ¿Qué pasa si quieres entrar en un estado triste? Levantarán la cintura, encogerán los hombros y agacharán la cabeza, mientras piensan en algo trágico. Si mantienen esta postura durante unos minutos, la emoción triste realmente vendrá. Esta es una forma de controlar el cerebro con el cuerpo. Lo mismo ocurre con dar un discurso. Si quieres alcanzar el mejor estado antes de subir al escenario, entonces necesitas correr, saltar y hacer ejercicio para que los músculos de tu cara y tu cuerpo se muevan, de modo que tu cerebro pueda secretar suficiente serotonina. En un estado de emoción y el público puede sentir tu energía. El segundo es la perspectiva. De hecho, cada uno de nosotros nace para centrarnos en las cosas negativas. Incluso las personas más optimistas pasan la mayor parte de su tiempo centrándose en las cosas negativas. ¿Lo crees? ¿Por qué? ¿Crees que en la antigüedad, cuando nuestros antepasados estaban en la hierba, estaban más preocupados por las flores y las plantas, o estaban más preocupados por si había serpientes en la hierba o si había tigres alrededor? Debe ser lo último, los que solo aprecian el paisaje hace tiempo que murieron. De hecho, todos somos descendientes de pesimistas y los discursos exigen que prestemos atención a las cosas positivas y busquemos las ventajas en nosotros mismos. Si no puedes hacerlo, cuanto más pesimistas tengas en la cabeza, peor será tu desempeño. Si sigues pensando que no puedes hacerlo, entonces realmente no puedes hacerlo. Es muy efectivo. La tercera es la fe, lo más imaginario y lo más práctico. La creencia que debe tener un orador es creer desde el fondo de su corazón que su discurso es valioso, que está trayendo un regalo a la audiencia y que todos lo escuchan sinceramente. De hecho, la creencia es como las tres patas de un banco. Por ejemplo, si una vez te mordió un perro cuando eras niño, esta forma la primera pata del banco. En este momento, si ves que tu amiguito también ha sido mordido por un perro, esta es la otra pierna. Si ves a menudo a este perro ladrar, ahora, con tres patas juntas, pensarás que el perro es vicioso toda tu vida. La persona que está a tu lado te dice que este perrito es muy lindo y nunca va a morder, pero tú no lo crees porque los perros son viciosos, lo has visto con tus propios ojos, hasta cierto punto es la verdad y es difícil de cambiar. Si no has hablado desde que eras niño y hiciste el ridículo en un discurso público cuando estabas en la escuela primaria, en la secundaria te confesaste a una chica pero te rechazaron porque dijiste algo equivocado. Si tienes tres piernas juntas realmente creerás que eres un para los que nacen sin poder hablar, de nada servirá por mucho que la gente de tu alrededor te anime. Incluso si apenas subes al escenario y apenas terminas una frase, el público sentirá tu falta de confianza. Si ni siquiera crees lo que dices, ¿quién te creerá? Por eso, es muy importante tener creencias correctas, lo cual está directamente relacionado con si la audiencia te cree o no. Es difícil cambiar una creencia, pero es absolutamente posible. ¿Cuál es el método? Significa dar retroalimentación positiva una vez a la vez, comenzando con el aspecto más fácil, comenzando por completar una conversación simple. Por ejemplo, puedes convencer a alguien que conoces mejor. Si lo intentas unas cuantas veces más y tienes éxito más a menudo, tu creencia cambiará naturalmente. Poco a poco, creerás desde el fondo de tu corazón que eres alguien que puede hablar en público. Gente. La fe es una elección. Cualquier cosa que elijas creer es lo que eliges. Una creencia que los oradores deben establecer es que lo que dices es dar regalos a los demás. A todos les gustan los regalos. Incluso si hay un ligero defecto en lo que dices, incluso si olvidas las palabras de vez en cuando, no importa, porque estás dar regalos a otros. Incluso si das un regalo, la audiencia aún te apreciará. Nadie jamás te dará un regalo y lo tirará a la basura porque el envoltorio es feo. De hecho, los oradores más astutos cometen deliberadamente pequeños errores y arrepentimientos durante sus discursos, para que la audiencia quede más impresionada. Esto le da a la audiencia la impresión de que eres una persona viva. Si tienes una personalidad encantadora, ocasionalmente harás errores. Sigues pensando y hablando al mismo tiempo, en lugar de memorizar manuscritos todo el tiempo. De hecho, el tipo de persona que dice una buena frase durante una escena no dejará una impresión profunda en el público. Al público simplemente le gusta verte pensar en el público. Le gusta ver la forma en que te rompen la cabeza, porque esto en sí mismo es bastante impresionante e interesante. Por supuesto que hay un grado de certeza en esto. ¿Cómo quieres captar ese grado? No hay otra manera, practica más y habla más. Ahora, repasemos.
Para completar un buen discurso, necesitas hacer lo siguiente. Primero, necesitas prepararte con anticipación, pensar en tu propósito, pensar en tus argumentos y pensar en lo que hará la audiencia después de escuchar tu discurso. Palabras: ¿qué tipo de sentimiento? Piensa en la conexión entre lo que dices y la audiencia. Cuando organizamos nuestro lenguaje, debemos ser directos al principio, mostrando primero su punto de vista y la parte más emocionante para atraer la atención de la audiencia. A la hora de exponer un argumento, este debe ser claro y coherente, no más de 3 puntos. Por último, recuerda resumir, profundizar la impresión en el público y dejar un pequeño postre para el público. Por cierto, utiliza una frase para sublimarlo. Durante el discurso, debes prestar atención a los movimientos de tu cuerpo, el ritmo del lenguaje y las expresiones faciales, y ajustar tu estado al máximo antes de subir al escenario. Cuando hablas debes tener confianza y utilizar tus emociones para contagiar a la audiencia. De principio a fin debes hablar con una mentalidad de obsequio, solo así se podrá completar a la perfección una comunicación efectiva. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?